Shalom, la paz de Dios, hermano. Qué gusto, qué alegría, como siempre, que nos acompañes en la meditación de la palabra, que juntos nos alimentemos de la palabra que da vida, la única palabra que tiene poder de realizar plenamente lo que dice, una palabra que penetra, que escruta el interior de tu alma y que sabe lo que en estos momentos tú necesitas. Ojalá tengas un espíritu de discípulo, que estés atento a lo que el Señor hoy te quiere decir. Alimentémonos con la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es muy interesante, porque empieza afirmando la actitud que tienen muchos hombres hace 2000 años o en este tiempo, murmurando porque no entienden quién es Jesucristo, porque viven en un plano tan superficial, tan desde los sentidos, que no logran penetrar quién es Jesús. Y murmuran, no entienden sus palabras, porque dicen, es que este ha dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y están cuestionando la naturaleza de Jesús. Jesús es un simple hombre. Entonces, ¿por qué dice que es pan? ¿Por qué dice que ha bajado del cielo? Si ha bajado del cielo significa que es Dios. Y si Él es Dios, su palabra tiene autoridad. Y si Él es Dios, tendría el hombre que obedecerlo a Él. Y muchas veces lo que Dios nos dice no va de acuerdo con lo que nosotros hemos aprendido de nuestra sociedad. Porque si Dios ha hablado en la persona de Jesucristo, tú y yo tendríamos la obligación de obedecer la voz de Dios, aunque hay veces los hombres no entienden lo que Dios dice. Es más, muchas veces parece que lo que Dios dice se opone, es contrario a lo que muchos de nuestros hermanos afirman en sus leyes civiles, en su manera de pensar, en sus conceptos de la vida, de la familia, del para qué vive el hombre.
¿Qué sale de tu corazón? ¿Aceptas plenamente lo que Dios dice? Porque Dios dice, no matarás. Y si Él ha bajado del cielo, su voz es autoridad para ti. Y si dice, no matarás, pues no abortarás. Si dice, no cometerás adulterio, pues tú no puedes vivir con una persona que está casada por la iglesia. Si el Señor dice, no fornicarás, y el que lo dice es Dios, fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse. Y si el Señor dice, no fornicarás, y es Dios el que te lo dice, y los demás en la sociedad dicen, no pasa nada, no tiene nada de malo, es un desahogo sexual, es algo de la naturaleza, ¿tú a quién le obedeces? En tu corazón sales, es que yo no estoy de acuerdo con las ideas de la iglesia. Es que, hermano, no son las ideas de la iglesia. Quien lo ha dicho es Dios. Y los judíos no pueden, así como muchos hombres de nuestro tiempo, no pueden penetrar en el misterio de Jesús y reconocer que su palabra tiene una autoridad, porque lo divino está por encima de lo civil. Perdóname, pero así es. ¿A quién obedeces? Pero es que ya legalizaron el aborto, pero si Dios dice no matarás, ¿a quién obedeces? Esto, hermanos, es la lucha que tienen los judíos. Y continúa Jesús diciendo algo muy interesante: no murmuren. ¿Y la murmuración qué es? Hablar mal de otro, juzgarlo, criticarlo, porque su manera de vivir, su manera de pensar, no está de acuerdo con nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y Dios te dice, no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. No es que tú busques a Dios, no. Dios es el que atrae. Decía San Agustín en el siglo V, incluso el querer buscar a Dios tiene que ser una iniciativa de Dios. Dios es el que atrae con su amor. Dios es el que con su gracia, con su espíritu, toca tu alma para que tú te puedas acercar a Dios. Si no abres tu vida al Señor, tú no buscas a Jesús. Por eso, los judíos en tiempos de Jesús tenían dificultad para descubrir en Jesús la presencia de Dios, como muchos hombres de nuestro tiempo tienen dificultad para descubrir en Jesucristo a Dios mismo. Y prefieren tenerlo en una pintura, prefieren tenerlo encerrado en un templo, pero no están dispuestos a obedecerlo. Tú, déjate tocar por el Espíritu de Dios y Él te llevará hacia Jesús. Continúa diciendo el Señor, está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Es decir, a todos los hombres Dios les va a hablar. A todos. A unos de una manera, a otros de otra, pero todos van a ser llamados hacia Jesucristo. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a asistir a la Eucaristía. Dios no te obliga a cumplir los mandamientos. Aunque Dios sabe que si tú no cumples los mandamientos, que si tú no asistes a la Eucaristía, tu corazón se aleja de Dios y estás tan vulnerable que basta que el diablo te toque tantito y tú caes en el pecado. Pero no porque no sepas cuál es la voluntad de Dios. Dios te habla, Dios te enseña,
Dios ha puesto un signo en medio de este tiempo para mostrarle a los hombres qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios ha diseñado sobre la familia, qué es lo que Dios ha diseñado sobre nuestra sexualidad, qué es lo que Dios ha diseñado para nuestras relaciones laborales, qué es lo que Dios ha diseñado para nuestra vida. Y ese signo a través del cual Dios te habla es su iglesia, la que Él fundó hace 21 siglos y que encomendó su cuidado a Pedro y a los apóstoles. A través de ella te habla Jesús. Impresionante las palabras que Jesús le había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es a través de la autoridad de esa comunidad que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica, que Dios da un mensaje a los hombres. No te gusta, no estás de acuerdo, te parece que está mal. No es la iglesia, es Cristo el que te lo dice. Y no es Cristo nada más, es que Él es Dios. Es Dios el que te lo dice, y Dios no te va a engañar. Dios no te va a decir mentiras. Dios no te va a decir cosas que vayan en contra tuya. Al contrario, Dios te ama, Dios te quiere. Si tú rechazas el mensaje que llega a través de la iglesia, puedes estar rechazando a Cristo y tú solito te cierras a la salvación. El judío no podía entender, no podía penetrar lo profundo del misterio de Cristo, como le pasa a muchos hombres de nuestra generación que son buenas personas, que son gente religiosa, que son gente que hace oración y sin embargo no ha recibido la gracia para penetrar quién es Dios. O mejor dicho, Dios no le ha revelado quién es Él y se oponen a Cristo. Dice Jesús: el que cree en mí, fíjate, tiene vida eterna. Y tener vida eterna, hermano, es una plenitud, un gozo que hay en tu alma y que se refleja en tu cuerpo, que se refleja en toda tu vida, que se refleja en tu relación con los demás. Si es que tienes vida eterna, tener vida eterna es tener a Cristo en mí. Como diría San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y si en ti habita Cristo, porque has renunciado a tus pecados, porque meditas las Escrituras, porque te consagras, te entregas a Cristo en cada Eucaristía, tú tienes vida eterna, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades. Tú crees que Jesús es Dios. Es más, le crees a Jesús que si tú no comes su cuerpo, que si tú no comulgas, tú no tienes vida eterna. Es decir, no tienes a Cristo, a Dios en tu vida. ¿Qué tan importante será la Eucaristía? Que Jesús mismo quiso quedarse en esa forma de pan para que tú lo comas y tengas vida eterna, empezando desde aquí, no para cuando te mueras, desde ahora, ya. Pero es importante comer el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Y más de uno no lo cree, no cree que Jesucristo se pueda quedar en un pedazo de pan. Dicen que es absurdo, pero entonces, si Cristo no puede quedarse en una forma de pan como Él nos lo dijo, si Cristo no está presente en la Eucaristía, entonces no es Dios todopoderoso.
Porque si es todopoderoso y Él dice, yo me quiero quedar bajo esa forma de pan para que tú tengas vida eterna. Eso es verdad. Porque Él es todopoderoso y porque Dios no miente. Y si Dios no miente, Él ha dicho, quien no come mi carne no puede tener vida eterna. Esa es la realidad. ¿Cuántos cristianos no lo creen? No, no es necesario comulgar. En cualquier parte se encuentra Dios. Pero Dios dijo, el que no come mi carne no tiene vida eterna. Dios lo dijo. Si no fuera importante, no te lo habría dicho. Pero te lo dijo y te lo dice y te lo vuelve a reafirmar. Ojalá, hermano, tú le creas este día a Dios y te vengas en la Eucaristía a postrar tu corazón delante de Cristo, a postrar tu corazón delante del Dios Todopoderoso, que te dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, es decir, soy Dios. Soy Dios, no es un símbolo de Dios, no es una representación de Dios, no es una figura de Dios, es Dios mismo. ¿Quién eres tú para que Dios se te ofrezca en cada Eucaristía como pan? Bendito sea el Señor que a ti y a mí indignamente nos concede comer su carne, ser uno con Cristo, Cristo habitando tu alma, santificando tu cuerpo. No desprecies el cuerpo del Señor, no desprecies la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre.